Hechos capítulo 18. Querido Dios, deseamos hoy hablar a otros acerca de ti, del plan de la salvación. Danos la seguridad de que estarás a nuestro lado y que nos darás sabiduría, valor y las palabras para hacerlo. En el nombre de Jesús, amén. Reciban el abrazo de su amigo el pastor Juan Emerson Hernández y la invitación a abrir su Biblia para meditar hoy en apartes de la palabra de Dios. Hoy del capítulo 18. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló allí a un judío llamado Aquila, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los sábados, y persuadía a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo vinieron, Pablo estaba entregado por completo a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Mi conciencia está limpia. Desde ahora me iré a los gentiles. Salió de allí y se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Crispo, alto dignatario de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron en común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Galión dijo a los judíos: si son cuestiones de palabras, de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Pablo permaneció allí muchos días, luego se despidió de los hermanos y navegó a Siria junto con Priscila y Aquila. Habiendo llegado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía y recorrió por orden la región de Galacia y de Frigia, animando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente, poderoso en las Escrituras. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y le expusieron con más exactitud el camino de Dios. Cuando él quiso pasar a Acaya, al llegar allá, fue de gran provecho a los que por gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. En este capítulo se narra la llegada de Pablo a Corinto. Corinto era un puerto marítimo que estaba cerca de Atenas. Era el istmo allí que unía la parte norte con la parte sur de esa región y controlaba el comercio por tierra en esa dirección. Además, allí había una forma de pasar las mercancías de los barcos que querían evitar la peligrosidad de navegar por el sur de Acaya. De esta manera, en Corinto se controlaba también el comercio por agua del oriente al occidente. Pero por ser un puerto, se convertía en una ciudad famosa por su inmoralidad. Allí llegó Pablo para predicar el evangelio. Dice que encontró a unos judíos que trabajaban haciendo tiendas. Esto nos presenta la actividad que Pablo hacía, porque dice ellos tenían el mismo oficio que él. Nos deja ver también que Pablo, para costear su estadía y sus gastos, trabajaba además de predicar. Luego dice que cuando llegó Silas y Timoteo, que trajeron de pronto algún recurso económico, entonces Pablo pudo dedicarse por completo a predicar la palabra de Dios. Dice que le testificaba tanto a judíos como a gentiles. Pero los judíos empezaron a resistir a Pablo y a blasfemar. Entonces Pablo les dice: yo estoy limpio de conciencia. Ahora ustedes están rechazando, entonces me iré a los gentiles. Y empezó a predicarle a los gentiles. Dice que
muchos de los gentiles estaban allí en Corinto, al oír creían y eran bautizados. Pero obviamente llega la oposición. Sin embargo, el Señor le revela: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Qué maravillosa promesa que el Señor le hace a Pablo. Y en efecto, aunque lo llevaron ante el tribunal, dice que Pablo continuó allí en Corinto predicando hasta dejar una iglesia establecida. Luego empieza su tercer viaje misionero y el escritor Lucas hace un alto en cuanto al hablar de Pablo para dedicarse a hablar por un momento de Apolos, un judío predicador poderoso en las escrituras, de gran vehemencia, que llegó a predicar la palabra de Dios en Éfeso, pero no tenía todo el conocimiento del Evangelio de Cristo. Por eso cuando Priscila y Aquila lo escucharon, lo llamaron aparte y lo terminaron de adoctrinar para que él estuviera bien encauzado en su predicación. Estimado amigo, hoy el Señor, al igual que le dijo a Pablo, quiere decirte a ti: tú debes predicar la palabra. Hay personas que deben conocer, así que no temas, sigue hablando. No calles, dice el Señor, porque yo estoy contigo y nadie podrá hacerte mal. Esta promesa es para todo aquel que desea en el día de hoy compartir con otros la palabra del Señor. Esperamos que esa promesa sea para ti. Nos despedimos diciendo: busca a Dios en primer lugar cada día y las demás bendiciones te serán añadidas. Que Dios te bendiga.